el Espíritu Santo escoge. El Espíritu Santo escoge. Así es que antes de comenzar con el texto bíblico, acompáñame a orar, por favor. Acompáñame a orar. Buen Dios y soberano Padre eterno, Padre celestial, te adoramos con todo nuestro corazón, bendito Dios y Padre. Gracias por este tiempo precioso, Señor, que permites a tu iglesia poder reunirnos, Señor, reunirnos en familia, reunirnos en un solo espíritu, Señor, para oírte atentamente a ti, Señor. Queremos, Señor, por favor, que nos ministres, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Sus Biblias, mis hermanos, abran sus Biblias, Hechos capítulo 13, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 1 y versículo 3, o al versículo 3, mejor dicho. Dice la palabra del Señor, ¿ya lo tienen? Sí, dígame amén, ya lo tengo. Sí, ya lo tienen, ¿verdad? Muy bien. Hechos capítulo 13, verso 1 al 3 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Así es, mis hermanos. Tomando, dice, les impusieron las manos y los despidieron. Yo quería ir un poquito en recuento. Ustedes han venido semanas anteriores tocando, como les digo, esta doctrina, el Espíritu Santo, y han venido tomando otros temas en referencia al Espíritu Santo. Y las referencias que tengo por parte del pastor es que también ustedes han venido observando y deteniéndose en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, por lo menos entre el capítulo 14, capítulo 16, han venido desarrollando en cuanto a la obra del Espíritu Santo. Entonces podemos recordar seguramente que el Espíritu Santo es una promesa para el creyente, ¿verdad? Es una promesa para el creyente. Asimismo, el Espíritu Santo, ¿qué hacía o qué realizaba? Dice, el Espíritu Santo nos enseña. También el Espíritu Santo nos convence, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo también glorifica al Hijo y finalmente vimos que el Espíritu Santo intercede por nosotros, ¿verdad? Hoy vamos a ver cómo el Espíritu Santo elige, y quiero ir un poquito a esta definición de elección. Yo buscaba en la RAE, en este diccionario tan popular y conocido, dice, en cuanto a la palabra elección, es acción y efecto de elegir. Acción y efecto de elegir. Manifestación de la preferencia de un colectivo a favor de un sujeto para el desempeño de un cargo. En términos, o el término que se utiliza en la teología para designar el acto mediante el cual Dios toma para sí un pueblo, en este caso Israel, o una persona, el creyente. Y la raíz de esta palabra hebrea significa escoger, como por ejemplo lo vemos en Efesios capítulo 1, verso 5. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, ¿cómo lo resumo? ¿Cómo lo simplifico yo? Yo, habiendo visto esto, yo digo, esta elección o ¿cómo lo veo? Yo la defino de la siguiente manera, es el acto de Dios sobre nuestras vidas para sus propósitos. Esa es la elección. Entonces tú y yo hemos sido elegidos, ¿verdad? Por el Señor. ¿Para qué? Es ese acto de Dios sobre nuestras vidas, pero para el propósito de Él.
Entonces vamos por eso al libro de Hechos y quiero que nos detengamos porque nos vamos a ir deteniendo mucho en este capítulo 13. Y en estos 3 primeros versículos hay muchísima información muy relevante para estos tiempos en referencia a las misiones. En referencia a las misiones hay mucha información aquí. Y es que, amada iglesia, recuerden, somos Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, correcto. Somos Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Y a veces parece que nos olvidamos, ¿no? Somos Iglesia Alianza Cristiana, nada más nos quedamos. Pero somos misioneras. Somos Iglesia Misionera también. Y vamos a ver cómo esta primera iglesia, o una de las primeras iglesias, llega por medio del Espíritu Santo, es que eligen a estas 2 personas, las cuales van a trastornar el mundo. Saulo y Bernabé, o Bernabé y Saulo. Dice el verso 1, ahí tienes en tu Biblia, dice el verso 1, había entonces en la iglesia que estaba, ¿dónde? En Antioquía, profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y finalmente Saulo, ¿verdad? En esta iglesia, mis hermanos, lo que podemos observar es que esta iglesia tenía a todos estos hombres trabajando. Todos estos hombres estaban trabajando en la iglesia, estaban sirviendo en la iglesia. Estos eran parte del liderazgo de la iglesia. Y lo que vemos en este libro, que lo escribe Lucas investigando, y es que Lucas continúa este relato, esta descripción de la iglesia de Antioquía, y presenta a esta iglesia de Antioquía como una importante iglesia, una iglesia importante, como un centro de fe cristiana. La presenta así a Antioquía. Y cuando yo veo cómo es que es presentada Antioquía, yo digo, ¿y en estos tiempos se podría decir de alguna iglesia así? ¿Una iglesia realmente de fe? Iglesias que no solamente, mis hermanos, cuando uno revisa las redes y uno empieza a ver que realmente las iglesias, no digo aquí en San Juan, sino en otros lugares, hay iglesias que solamente quieren entretener a la grey, quieren entretener a la congregación. Y no hablamos de ese tipo de iglesia como sucedía en Antioquía, sino en que Antioquía, en esa iglesia, en ese tiempo, habían realmente hombres y mujeres apasionados, desesperados por llevar la palabra de Dios fuera de sus 4 paredes. Y ese es el tipo de iglesia que también el Señor espera de nosotros. Iglesias en el que estemos así, apasionadas por el Evangelio, apasionadas por la palabra. Uno de los primeros ministerios de esta iglesia de Antioquía fue llevar ayuda a los creyentes en Jerusalén. Si te vas un poquito más atrás, en esta carta de Hechos, capítulo 11, verso 29, estamos observando y vamos a ir viendo cómo es que esta iglesia en Jerusalén estaba pasando por una necesidad, y una necesidad muy fuerte. Dice el verso 29, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar, ¿qué cosa? Socorro o ayuda. ¿A quiénes? A los hermanos que habitaban en Judea. Una iglesia, mis hermanos, una iglesia que se preocupaba por sus hermanos, pero también por alcanzar a los perdidos. Por sus hermanos, pero también por alcanzar a los perdidos. Y esa debe ser la función de la iglesia. Luego esta iglesia alcanza mayor prominencia, alcanza mayor, digamos, renombre cuando envía a estos misioneros al mundo gentil. Comenzando por Chipre, Asia Menor, seguido por Macedonia y con Grecia. Una iglesia fundada por gentiles, ahora enviando misioneros. ¿Y qué misioneros? Pablo y Bernabé.
¡Qué misioneros! Mis hermanos, ¿alguna vez has tenido alguna experiencia misionera? No digo conferencia misionera, porque tú y yo hemos participado en todas las conferencias misioneras probablemente. No digo de un fin de semana al año solamente de salir a acompañar. No, me refiero a si hemos sido realmente, si realmente hemos hecho misiones, si realmente hemos salido a discipular a las personas, a enseñar las Escrituras, conviviendo con ellos, con ellas, en el lugar donde se encuentren, saliendo de tu zona de confort, de tu comodidad, para compartirle, para enseñarle, no solamente para darle un texto, que no es malo, por cierto, pero esa experiencia de hacer misiones probablemente no la tenemos todos, probablemente no, pero este tipo de experiencias, Pablo y Bernabé sí la construyeron en sus vidas. Ellos sí la construyeron. Entonces, ¿cómo es que Antioquía se convirtió en una iglesia más importante en ese tiempo? ¿Cómo es que lo hizo? ¿Cómo es que entonces podemos convertirnos nosotros, esta iglesia, la zona 4, en un centro de fe más importante de nuestra ciudad? Y por qué no decirlo, más importante de nuestra nación. ¿Cómo? Bueno, entonces empecemos viendo este modelo de Antioquía. Empecemos observando y empecemos viendo. Ellos eran una iglesia, déjenme decirles, ellos eran una iglesia bien ordenada, bien ordenada. Y es que Dios no es un Dios de desorden, ¿verdad? Es un Dios de orden. Y esta iglesia, porque el texto dice que habían profetas y maestros, ¿verdad? Era una iglesia joven, muy joven, tal vez como la zona 4. ¿Cuántos años tiene la zona 4? 6 años, pastor, 7. Bueno, es una iglesia joven comparada de repente a la zona 7, que ya tiene este año 42 años, el que va a cumplir. Pero Antioquía era una iglesia joven pero bien organizada. Dice el texto en Filipenses 1:1, Pablo en su carta dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Ven mis hermanos, es una iglesia joven, pero bien organizada y bien comprometida. ¿Como quiénes? Como los dulos, ¿verdad? Ajá, amén. Claro, como los dulos. Cuando a los dulos le dicen: mis hermanos, estamos el lunes aquí para un ensayo, todos tienen que estar aquí y todos están. Hermanos, vamos a hacer esto, todos. Vamos a compartir en la zona del hermano Domingo. Vamos todos a esa zona y empezamos a movernos, nos organizamos, ¿verdad? Eso es lo que yo por lo menos, o en el equipo pastoral, venimos escuchando de parte de vuestro pastor. Una iglesia joven y bien organizada. Una iglesia organizada, mis hermanos, es efectiva en el servicio e influyente en la sociedad. Es influyente en la sociedad, pero lo lamentable es que a veces las iglesias solo quieren influenciarse a sí mismo. Pero todo lo que hay en nuestros corazones, mis hermanos, todo lo que debe hacerse pensando en hacia afuera. Es cierto, tengo que ver en mi hermano, en mi prójimo, pero tengo que pensar en alcanzar hacia afuera, porque si no nos ensimismamos en nuestras 4 paredes. Lo que observamos entonces también en esta iglesia de Antioquía, observamos también, mis hermanos, una diversidad cultural. Observamos aquí, por ejemplo, Bernabé. ¿Bernabé de dónde era? Bernabé era levita, era oriundo de Chipre. Oriundo de Chipre. Simón, el que llamaba Níger. Simón es nombre hebreo, pero apodado negro, probablemente de África. Lucio de Cirene. Algunos creen que era pariente de Pablo, pero no hay muchos datos al respecto. Así es que no se puede afirmar con certeza de que sea pariente de Pablo.
Lucio de Cirene es del norte de África y por lo tanto también es un trasfondo gentil. Viene de un trasfondo gentil. Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, este había sido criado ¿con quiénes? Podríamos decir que con la realeza. Se había criado así, o como quien dice, con la crema innata de la política, con el liderazgo secular. Con este se había criado Manaés. Y este Manaés decidió ser parte de la iglesia. Vemos cómo es posible entonces que también puede ejercerse influencias en muchas disciplinas, en las artes, en las políticas, en lo social. ¿Y cómo es eso? ¿Es posible? Claro que es posible. Tú recordarás quién es Billy Graham, ¿verdad? Billy Graham, desde el año aproximadamente 1948 hasta el año 2000, dicen que tuvo realmente una relación cercana con la Casa Blanca. Y es que muchas veces fue consejero para algunos presidentes de los Estados Unidos, por cierto. Cada uno de estos hermanos que les estoy mencionando, y nos falta uno, ¿verdad? Mencionamos a todos, nos falta uno, Saulo. Y a Saulo casi ya no hace tanto presentarlo. Tú conoces quién era Saulo, conocemos bien quién era Saulo, aquel perseguidor de los cristianos, quien asolaba a los cristianos para dar muerte a ellos. Pero cada uno de estos hombres, cada uno representa un grupo cultural diferente, pero cada uno con un fin, cada uno con un propósito. ¿Cuál es? Proclamar a Cristo. Sea que estaba en el estrato social más alto, o sea que estaba tal vez en el lado contrario, opuesto, como era Saulo entonces. Pero todos del trasfondo donde venían tenían como fin, porque habían sido llamados y rescatados por la sangre de Cristo para proclamar a Cristo Jesús. Al igual que en este tiempo, mis hermanos, el tiempo de hoy, cada uno de nosotros, no importa de dónde venimos de la costa, venimos de la sierra, venimos de Santa Úrsula, de Chorrillos, venimos, no sé, de San Juan del Lurigancho, venimos de cualquier parte del país y hasta venimos fuera del país, ¿verdad? Nuestros hermanos que vienen también a congregarse, los emigrantes que han llegado también, ¿verdad? Pero todos ellos, mis hermanos, todos ellos con un solo fin. Todos venimos a Cristo y todos deseamos que nuestro Señor Jesucristo sea conocido por toda nuestra nación, por todo lugar donde vayamos, sea el lugar, a la zona, en el trabajo, donde vayamos. Todos deseamos que Cristo sea conocido, que sea exaltado. Mis hermanos, todos estos hombres que les hemos mencionado eran líderes potenciales. Sí, todos estos que estamos mencionando. Bernabé, Simón, Lucio, Manaén, Saulo, todos estos eran realmente líderes potenciales. Líderes potenciales. Y el potencial de la iglesia, mis hermanos, no está necesariamente en las multitudes. El potencial de la iglesia no está en las multitudes. Recuerda que dijo la multitud cuando al Señor Jesús lo estaban golpeando y lo estaban azotando. Crucifíquenlo, ¿verdad? Crucifíquenlo, decían. Esa multitud, sí, en esa multitud se encontraba también el liderazgo cercano, aquellos que caminaron 3 años con Jesús, dentro de toda esa multitud. Por eso que decimos que entonces el potencial no está en las multitudes, sino en los líderes que guían, en los líderes que cuidan a esa multitud. Tutores de grupos de encuentro, anfitriones que nos reciben diariamente, maestros del ministerio a la niñez, líderes de jóvenes. Todos estos son los líderes potenciales que el Señor está usando para cuidar y para guiar a su rebaño. De esa manera, mis hermanos, podemos observar y ver lo que venía sucediendo en la iglesia de Antioquía. De tal manera que estos hombres que decíamos estaban siendo o están comprometidos, estos hombres, Bernabé, Lucio, Manaén, Saulo,
Simón, todos estos hombres eran comprometidos con el liderazgo. Y yo creo que también aquí en esta iglesia hay estos hermanos comprometidos con la zona, comprometidos con su grupo de encuentro, comprometidos con el ministerio en el cual les ha llamado el Señor, comprometidos. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Quiero comentarles algo, lo que alguna vez alguien dijo. Escucha bien esto. Si eres bueno en las matemáticas, te vas a ir dando cuenta. Escucha lo que dice. En algún lugar del planeta existe una población de aproximadamente 220 millones de habitantes. 84 millones de ellos tienen más de 60 años, lo cual nos deja aproximadamente 136 millones que trabajan. Los menos de 20 años son 95 millones de habitantes, quedándonos 41 millones que trabajan. 22 millones trabajan en entidades del gobierno, de lo que nos deja 19 millones que trabajan. De estos 19 millones, 4 millones trabajan en las Fuerzas Armadas. De lo que nos queda, un saldo de 15 millones que trabajan. 14.800.000 trabajan en municipios, en localidades pequeñas. 200.000 que trabajan, que son los que quedan. 188.000 trabajan en hospitales, en clínicas, en puestos de salud. Lo que nos resta, 12.000 que trabajan. Es interesante notar que en ese país hay 11.998 personas en la cárcel. Lo que resta exactamente 2 personas. Sí, mis hermanos, usted y yo. Quedan 2 personas, usted y yo. ¿Por qué solamente usted y yo? Porque los demás están ocupados en sus afanes, porque los demás están ocupados en otras cosas. Usted y yo tenemos que llevar esa carga y tenemos que trabajar para impactar nuestra ciudad, para impactar el lugar donde trabajamos, para impactar el lugar donde estudiamos. Tenemos que impactar, mis hermanos, porque todos los demás andan ocupados en sus quehaceres, en sus afanes, en sus sueños, en sus trabajos, en sus deudas, en sus pasiones algunos. Ahora que viene el Mundial, están afanados tal vez en este encuentro deportivo, pero se dan cuenta, hay gente afanada, ocupada en sus quehaceres, pero solamente hay 2 que podrían cambiar la historia de su ciudad o la historia de su nación. Bernabé y Saulo lo hicieron. Bernabé y Saulo es ahí a donde vemos que estos 2 eran los cuales el Espíritu Santo escogió y dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé, ¿verdad? Para la obra que los he llamado. ¿Qué hacían estos líderes, mis hermanos? ¿Qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que estaban haciendo? Dice el texto, ¿verdad? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Saulo o a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Amada iglesia, como iglesia estamos llamados a ministrar por lo menos en 3 grandes áreas en este mundo. La primera es, estamos llamados a ministrar la iglesia, sí, a ministrar, a servir en la iglesia. Y de eso tenemos mucho. Tenemos conferencias misioneras, hemos tenido retiros, conferencias para parejas, conferencias para hombres, para jóvenes, campamentos, talleres, etc. La iglesia sí hace eso. Ministra a la iglesia, ¿verdad? Ministrar al mundo es otra de las tareas. Ministrar a los de afuera. Tal vez tenemos poco impacto social hacia afuera. Tal vez tenemos poca presencia hacia afuera. Y lo tercero y gran área es ministrar al Señor.
Probablemente ese es nuestro gran problema. Hemos perdido esa pasión para con el Señor. Hemos perdido esa pasión de adorarle al Señor. Hemos perdido o hemos venido perdiendo eso. ¿Cuándo sucedió? Si tú recuerdas el día que conociste al Señor, querías hablarle a todo el mundo. Pero si te das cuenta al tiempo ahora, esa pasión disminuyó. Esa pasión se apagó. ¿Por qué? ¿Por qué se apagó? ¿Qué sucedió? Apocalipsis capítulo 2, versos 2 y 4. Mira lo que dice las Escrituras. Apocalipsis capítulo 2, verso 2 al 4. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has llamado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor en mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. ¿Por qué? ¿Cuándo sucedió, Señor? Hay una historia en el Antiguo Testamento que tú la conoces seguramente muy bien. La historia del profeta Samuel. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, verso 11. Tú recuerdas el Cana. Dice que, y el Cana se volvió a su casa en Ramá, y el niño, Samuel, ¿qué dice? Ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. El niño Samuel ministraba delante del Señor. A nosotros, mis hermanos, a veces nos cuesta estar 10 minutos orándole al Señor. Te cuesta a veces 10 minutos. ¿Qué más puedo decirle al Señor? ¿Verdad? Pero este niño, Samuel, nos enseña que desde muy pequeño ministraba al Señor. A nosotros nos cuesta tanto escucharle al Señor. Nos cuesta tanto hablarle al Señor. Nos cuesta tanto escucharle al Señor y obedecerle. Lo que este niño hizo y lo que vemos en este libro es que el Señor le habló. El Señor le habló a este niño mientras él ministraba. ¿Y qué hizo? Samuel escuchó al Señor. Pregunta, mis hermanos, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste al Señor? ¿Cuándo fue realmente la última vez que escuchaste al Señor? Estamos a veces tan afanados, escuchando los problemas de mi cónyuge, escuchando los problemas de mis hijos, que digo que no son malos, sí, es cierto, tenemos que escucharlos, pero es que a veces nos detenemos tanto en escuchar eso, o escuchamos los problemas de nuestros parientes, o escuchamos los problemas de nuestros hijos, o escuchamos los problemas de las redes sociales, escuchamos los problemas de los vecinos, y no tenemos tiempo para escucharle al Señor. Ya no tenemos tiempo ni tenemos fuerzas para oír al Señor como debemos realmente llevar nuestros hogares, cómo realmente debo ministrar en mi casa, cómo realmente debo ser ese sacerdote en mi hogar, cómo realmente debemos llevar y guiar nuestras vidas y nuestras familias. Pero solamente cuando entramos en la presencia del Señor, entonces podemos oírlo, entonces podemos escucharlo, entonces podremos obedecerle. Dice esto, ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Mis hermanos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué haces lo que haces? Simplemente porque, pues tengo que hacer de anfitrión, o tengo que servir la mesa, o tengo que cantar. ¿Realmente lo haces porque tienes que hacerlo? ¿O porque estamos escuchando realmente que para esto nos ha llamado el Señor?
cada uno de nosotros nos ha llamado a servirle al Señor, es cierto. Pero donde estés sirviendo o donde estés en el lugar donde te encuentres, tienes que darte cuenta si realmente es el lugar donde Dios te está poniendo. Si es el lugar donde Dios te quiere usar, si es el lugar donde realmente debes de estar. ¿Realmente sabes para qué te ha llamado el Señor? ¿Qué quieres hacer? Y preguntarle, Señor, ¿qué quieres hacer? ¿O qué quieres que yo haga con mi vida? ¿Le has preguntado eso? ¿Le has preguntado al Señor, qué quieres grabar en mi mente? ¿Qué quieres grabar en mi corazón? Dice su palabra, ¿verdad? Y estas palabras estarán escritas en su mente y en su corazón. Y a nuestros hijos nos dice, ¿no? Nos demanda que se lo repitamos al levantarnos, al acostarnos, al caminar, al salir, todos los días y todo el día, ¿verdad? Pero ¿cómo le decimos a nuestros hijos si nosotros no le oímos al Señor? ¿Qué le vamos a decir? Lo que el mundo dice, nada más. Observe bien, mis hermanos, lo que dice el texto. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Saulo y a Bernabé para las misiones. Apártanmelo para las misiones. Eso fue lo que le dijo. Es por eso, mis hermanos, que cuando Dios te llama a ti, me llama a mí, nos ha llamado para algo específico. Dios los separó, los eligió, los apartó para las misiones. ¿Y por qué los apartó a las misiones? Porque las misiones están en el corazón de Dios. Las misiones están en el corazón de Dios. Por eso los apartó a ellos. Entonces también debemos preguntarle al Señor, ¿para dónde me estás llamando? ¿Dónde tengo que servirte? ¿Qué voy a hacer realmente? ¿Usted quiere honrarle al Señor, mis hermanos? Seguramente que sí. Si yo te dijera, levanta tu mano aquel que quiere honrarle al Señor, estoy seguro, convencido que todos levantaríamos las manos aquí. Pero ¿realmente quieres honrarle al Señor? Hónrale con tu obediencia. Hónrale con tu obediencia. Dice Marcos capítulo 16, verso 15, en el Evangelio de Marcos capítulo 16, verso 15. Les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Mis hermanos, esta iglesia en Antioquía comprendió bien estas palabras. Invirtió todos sus esfuerzos en obedecer estas palabras. ¿Cuánto inviertes tú en obedecerle al Señor? Pero ¿cómo le voy a obedecer si no le escucho? Bueno, ya, estoy escuchando al Señor, pero ¿cuánto tiempo inviertes? ¿Cuánto de tus recursos inviertes? ¿Cuánto de tus dones, de tus talentos inviertes en ello? Mateo capítulo 9, verso 37 y 38. El Señor Jesús dijo, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esta iglesia, mis hermanos, de Antioquía, se estaba quedando sin sus dos líderes potenciales, sin sus dos referentes probablemente, Bernabé y Saulo. Pero esta iglesia no estaba preocupada en estos dos líderes que se irían. Su preocupación seguía siendo el mundo perdido, el mundo que estaba afuera perdido. Esperanzado en una operación, esperanzado en un préstamo hipotecario, esperanzado en un empleo nuevo, esperanzado en que el negocio le vaya bien. Pero ellos no, ellos estaban pensando en el mundo que se estaba perdiendo. Y no importaba que estos dos hombres, como Bernabé y Saulo, salieran hacia las naciones. No les preocupaba, no había mayor preocupación para ellos. Pero mis hermanos, hay gente que se viene preocupando a veces. Se puede ir preocupando más por el que está presidiendo un servicio, por el pastor, preocupado si el pastor continuará o no continuará, si seguirá o no seguirá.
¿Cuál es el problema si el pastor no continúa o no? ¿A quién seguimos, hermanos? ¿Al Señor o al pastor? Obviamente que al Señor. Entonces, ya cuando uno hace esas conjeturas, esas preocupaciones, en que si, se nos van los líderes, se nos van, no puede ser, ¿qué vamos a hacer? Ya hay un problema, ¿verdad? Ya evidenciamos un problema. Hay una dependencia de pronto del liderazgo o un problema del pastor, pero no hay una dependencia del Señor. No hay una dependencia del Señor. Aquí en la iglesia de Antioquía no estaban preocupadas por ello, porque si se iban, de repente sus dos mejores candidatos se estaban yendo de esta iglesia. No, ellos se habían ocupado realmente en levantar más líderes. Por eso es que no se menciona solamente dos, sino se menciona a estos, ¿verdad? Que se está mencionando Bernabé, Simón, el llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, todos estos, ¿verdad? La iglesia de Antioquía estaba preocupada en levantar más siervos, en levantar más hombres para salir a más zonas, para salir a más lugares, a seguir alcanzando el evangelio. Ellos estaban realmente preocupados en levantar más hombres para el servicio del Señor. Entonces, mis hermanos, pregunto, ¿por qué no te has involucrado en el servicio al Señor? ¿Por qué no te has involucrado en el servicio al Señor? ¿Miedo de repente? ¿Preocupación a que me va a quitar tiempo? ¿Preocupación en que tengo que rendirle cuentas al pastor? ¿A un líder? ¿Miedo tal vez? Y si el miedo es eso, y si el miedo nos mantiene en el mismo lugar, mis hermanos, si vienes teniendo meses y meses sentado, sentada en el mismo lugar, sin servirle al Señor, sin involucrarte en el Señor, sin involucrarte en el servicio al Señor, entonces estás diciendo, no quiero cambiar, no quiero cambiar, tengo miedo a cambiar, tengo miedo a tener que rendir cuentas, tengo miedo a que me rechacen. Si te mantienes en el mismo lugar, estás diciendo que no quiero cambios. Y el miedo, mis hermanos, hace que no hagamos nada, que nos mantengamos meses y meses y años y seguiremos siendo los mismos. No haremos nada. Pero yo creo que el perfecto amor echa fuera todo temor, ¿verdad? Amén. Amén. Por eso yo estoy convencido de que cada vez, tanto en esta como en todas las zonas que el Señor nos ha dado, vamos a seguir creciendo, sirviéndole más al Señor, compartiendo más de su palabra a otros lugares. Ya no nos vamos a quedar ensimismados en esa misma silla. Vamos a salir de nuestra zona de confort y vamos a salir a otra área, a aprender. Porque tal vez no sé cómo es ser gentil, dar la bienvenida, pero voy a aprender. Ese va a ser mi área para aprender. Estoy dispuesto a aprender. Y eso incluye que vas a invertir tu tiempo, vas a invertir tus recursos, vas a invertir también tus fuerzas. Pero luego viene, así como hay un área de aprendizaje, hay un área de disfrute, hay un área de deleite. Cuando ves llegar a muchos a los pies de Cristo y cuando los ves pasar por las aguas del bautismo, ahí hay disfrute, ahí hay deleite, porque ese es el gozo, ¿verdad? De ver cómo hombres y mujeres llegan a los pies de Cristo. A.W. Tozer dijo esto alguna vez: he aquí una prueba para ver si tu misión en la vida terminó. Si todavía estás vivo, es que no ha terminado tu misión. Entonces, mis hermanos, yo no estoy hablando con muertos, ¿verdad? Estoy hablando aquí con vivos. Entonces, nuestra misión no ha terminado, no ha concluido, no ha terminado.
Pregúntale al Señor una vez más, ¿qué debo hacer en este mundo antes de dejarlo? Porque mañana más tarde no sabemos, mis hermanos, si llegaremos a despertar mañana, o si llegaremos a fin de mes, o si pasaremos este año. Tú has visto partir a muchas familias, o hombres, mujeres, familiares, de pronto de la noche a la mañana y se fueron. No teníamos oportunidad, o ellos tal vez creían que no había oportunidad. Sí, siempre hubo oportunidad. Y para ti y para mí también, cuando le decimos y le preguntamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Dónde quieres que yo te sirva, Señor? ¿Cómo es que te voy a servir, Señor? Mi misión no ha terminado. Mi misión no ha terminado. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el legado que voy a dejar a mis hijos? ¿Cuál es el legado que voy a dejar a la siguiente generación? ¿Cómo me van a recordar? ¿Como aquel que solamente se sentaba en la silla y no se movía de allí? ¿O como aquel que invirtió sus tiempos, sus mejores años o sus últimos años en las manos del Señor, siendo útil en las manos del Señor? Verso 3 dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y los despidieron. ¿Qué hizo la iglesia, mis hermanos? ¿Lloró? ¿Lloró? ¡Ah, Saulo! ¿Lloró? Bernabé, no te vayas. No. ¿Qué dice el texto? Habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Chao, Bernabé. Chao, Saulo. Que te vaya bien, seguiremos orando. Que se levanten más Saulos, que se levanten más Bernabés, ¿verdad? Pero dice, pero ayunaron y oraron. Mis hermanos, el ayuno es muy importante en la vida espiritual. Por eso es que lo encontramos como parte de nuestra disciplina espiritual. Dice en el registro bíblico en Éxodo capítulo 24, verso 18, este registro que tenemos en el Antiguo Testamento, Éxodo 24, 18, y dice, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Tú no aguantas ni una mañana sin el desayuno, ¿verdad? No perdonas y das 2, 3. Pero dice aquí que estos hombres, habiendo ayunado y orado, es una disciplina, mis hermanos, una disciplina. Y en esta disciplina que esta iglesia tenía, es donde recibe las instrucciones de Dios, así como Moisés recibió las instrucciones de Dios. Segunda de Crónicas capítulo 20, verso 3. Dice, entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y hizo pregonar ayuno a todo Judá. Mis hermanos, ¿ya nos fijamos alguna fecha para ayunar como iglesia? ¿Ya nos fijamos una fecha como zona, como ministerio, como familia? No estaría mal hacerlo. Ahora que vuelve su pastor, le decimos, pastor, hay que fijarnos una fecha para ayunar, pero ¿cuál es el propósito? Necesitamos que el Señor nos proporcione, nos brinde, nos abra el lugar donde vamos a plantarnos como iglesia, un lugar donde vamos a impactar, un lugar donde nos estiraremos o extenderemos nuestras estacas, ¿verdad? Al norte, al sur. Y esa iglesia, la iglesia de la zona 4, entonces estará impactando a su localidad, a su zona. Amén. Amén. Oremos, ayunemos por ello también, para escuchar la voluntad de Dios. Versículo 4 de este mismo capítulo dice, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda. Entonces, cuando tú y yo ayunamos, estamos pidiéndole ayuda al Señor también, mis hermanos. Estamos pidiéndole ayuda al Señor, porque no podemos.
porque ya no podemos. Ya no podemos. Mateo capítulo 6, verso 17 al 18. ¿Qué dice el Señor? Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Amén. Hay una recompensa por ayunar, mis hermanos. Aparte, tú sabes muy bien que médicamente es saludable ayunar, ¿verdad? Cuánto más si la palabra nos dice que también es pedirle ayuda en este ayuno, es pedirle socorro al Señor. Y también esto nos brinda una recompensa por ayunar. El Señor recompensa lo que haces en secreto, mis hermanos. ¿Qué es lo que haces en secreto? ¿Qué es lo que haces en secreto? Concluimos, mis hermanos. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Debemos ser bien organizados. Bien organizados. Debemos ministrar al Señor. Debemos pasar tiempo con Él, sirviéndole al Señor. Orar como iglesia, conectarnos en nuestros tiempos de oración o con nuestros grupos de encuentro. Debemos ayunar también congregacionalmente o familiarmente. Busquemos un momento, busquemos una fecha donde poder hacer. Y finalmente debemos orar, debemos orar. Yo trataba de buscar una imagen de la zona 4, una imagen de la iglesia de la zona 4. Y recuerdo mucho cuando el pastor Pablo, en el tiempo que fueron a realizar un bautizo fuera de esta ciudad, y lo hicieron muy bonito, muy lindo. Recibimos un informe muy bueno y vimos que estaban muy bien organizados. Una iglesia joven como Antioquía, bien organizada. Una iglesia joven como la iglesia de la zona 4, bien organizada. Yo creo que es para la gloria del Señor. Amén. Amén. Quiero compartir algo con ustedes. Por los años 1500, donde el movimiento de la Reforma trajo muchas persecuciones a los cristianos, a lo largo de todo el mundo, en Holanda, por esas décadas de los años 1500, se persiguió duramente a los cristianos fieles, se perseguía mucho a los cristianos fieles, a los fieles en Cristo Jesús. Uno de ellos fue Dirk Willems, y Dirk Willems fue encarcelado durante este periodo de guerra debido a su fe en que amó más a Cristo Jesús. Pero hoy es recordado por su extrema obediencia, Dirk, estando en prisión y a la espera de ser condenado, resolvió escapar. Se evadió de entre las rendijas de la celda y con los amarres que hizo entre su ropa, empezó a descender por el muro helado de la cárcel, evitando a los soldados que lo vigilaban. Pero cuando iba bajando, fue descubierto y fue perseguido por uno de los soldados. Al intentar alcanzarlo, cruzando un lago congelado, el soldado forzó la capa delgada de hielo que corría sobre donde ellos iban y rápidamente quedó atrapado a punto de morir congelado. Dirk Willems, escuchando los gritos de auxilio desesperados, mientras él corría al escape que tanto anhelaba para seguir seguramente compartiendo del Evangelio a otros, seguir enseñando la palabra a otros y seguir llevando las buenas nuevas, escucha el grito de auxilio, socorro, auxilio, socorro. Dirk, escuchando esto, resolvió regresar a rescatar a este hombre. Al rescatar a este hombre, a su regreso, para auxiliar, porque tenía pues este hombre casi para morir,
Dick regresa por ese mismo camino y tiene que rescatar a este hombre, quien este hombre tenía la obligación de capturarlo vivo, a Dirk Willems. Y fue así que Dirk resolvió entonces y volvió a ser tomado prisionero. Volvió a ser tomado prisionero y fue condenado a la hoguera. Fue condenado a la hoguera. Mis hermanos, ¿te das cuenta la vital importancia que significa obedecerle al Señor? El pequeño Samuel escuchó la voz del Señor, ministró al Señor, habló con el Señor. ¿Qué nos puede diferenciar si tú y yo tenemos el mismo espíritu? ¿Consideramos lo que vamos a perder? ¿Consideramos el tiempo, los recursos y no queremos continuar? A Dirk pesó más, para Dirk Willems pesó más el hecho de la responsabilidad de ser sal y luz, aún con su enemigo. ¿Entiendes que si te llamó el Señor fue para obedecer? ¿Entiendes que si te llamó no fue para que analices, sino para que obedezcas? Dice el Señor en su palabra: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. Ahora entiendo para qué me ha llamado el Señor. Ahora entiendo. Amada iglesia, esa es nuestra oración, que tú y yo podamos comprender y entender a qué nos ha llamado el Señor.